Hoy vamos a tener esta columna a Emilia Bonifetti, trajimos para recordarla, por dos cosas. Sí. La semana pasada, el 15 de mayo, fue un aniversario más de la creación del Centro de Antiguos Pobladores de Río Grande. Ajá. Y la semana que viene, el sábado 25 de mayo, se cumple un año más de su fallecimiento. Ah, mira. Así que Antigua pobladora. Así que sí, Antigua Pobladora, según ella, una de las primeras generaciones de fueguinos nacidos de pioneros. Podemos llegar a discutir mucho acerca de esto de la idea de antiguos pobladores, ¿no? Sí. Pero Yo ya me siento antigua pobladora, pero bueno, eso lo discutimos otro día. Vamos a discutir otro día, pero bueno, me parecía interesante esa definición que ella misma se da, ¿no? Ella nació el 3 de noviembre de 1923, Ajá. O sea, Río Grande ha sido fundado hacía muy poquito tiempo, y ella se reconoce como una de las primeras, o de la primera generación de hijos de pioneros en la ciudad de Río Grande. Su papá se llamaba Miguel Susich. Voy a decir algo acá. Mucha gente la conoce a Emilia como Emilia Bonifetti, sí, pero en realidad ella se llama Franca Susich. Ah, mirá, ¿usaba un seudónimo? No usaba un seudónimo, sino que Bonifetti era el apellido de su marido, y Emilia era el nombre que bueno, pensamos en cuestiones de época. Sí, obvio. Y ella se llamaba Franca como su mamá. Sí. Pero ella pensó durante mucho tiempo que se llamaba Emilia. Y se enteró tarde que se llamaba Franca. Ahora voy a llegar a esa parte. Sí. Pero bueno, en definitiva, su nombre... Ya todos la conocían por Emilia. Todos la conocen por Emilia Bonifetti, pero su nombre real es Franca Susich. Hija de Miguel Susich y de Franca Subich. ¿Sí? Ahí también puede haber alguna confusión. Ella vivía hasta sus últimos años en Río Grande, ahí en la calle Libertad. Sí. La esquina con Beauvoir, con Ajá. San Martín. No sé si San Martín o Beauvoir. Al lado de Trejo. Sí. Frente a Lautaro. Sí. Bueno, ella vivía ahí, esa era su casa, en Libertad 705. Bueno, yo voy esto que les voy a contar ahora forma parte de su relato en el libro Hacha, Cuña y Golpe, que tenemos acá para tener una referencia. Y después algunas cosas que hablé con Mingo Gutiérrez la semana pasada y otras cositas que andan dando vuelta por algunos lugares. Entonces, como les decía, su papá llegó en 1905 a Río Grande. 1905 Río Grande era absolutamente un paraje, ¿sí? Muy pocas cosas para ver, muy pocas cosas para hacer. Él venía escapándose de Europa, de la hambruna y de la mala situación que estaban pasando por allá, en un carbonero. Y en ese carbonero, en la bodega, dice que él escuchaba hablar de Julio Popper y del oro que sacaba de Tierra del Fuego. Entonces se vino directamente para la zona del páramo. A buscar oro. A buscar oro, pensando que iba a levantar las manos y iba a sacar oro. Y en realidad se dio cuenta que esa fiebre ya había sucumbido. Que el oro ya no estaba. Y que las épocas eran otras. De todas maneras, él se quedó, estuvo trabajando, se dedicó a trabajar en Estancia Sara, como cocinero, como peón. Uh-huh. Tuvo distintas actividades en Estancia Sara, pero en un momento como que se cansó de eso y dijo, bueno, tengo que emprender una nueva labor, una nueva ocupación, algo que me dé algunas ganancias. Entonces va a fundar un negocio que para nosotros es famoso, debería ser famoso al menos el nombre, que es el Tropezón. Ah, sí, es verdad. ¿Sí? El Tropezón, que se instala al lado del puente colgante. ¿Sí? Recuerden que el puente colgante se inauguraba por esos años, iniciado el siglo XX, 1918, creo, ya no recuerdo bien el año. Hemos hablado del puente y ahora se me fue el año en que lo terminaron de construir, pero bueno, se construye ahí el almacén de ramos generales y hotel El Tropezón. Obviamente era un lugar de parada obligatoria para muchas personas. Como la panadería La Unión en Tolwyn. Como la panadería La Unión en Tolwyn, exactamente. Era ese el lugar a donde caían todos los visitantes. Que cuenta Emilia en este relato que su papá cortaba leña de la otra vera del río y esperaba que llegue el invierno, que se congele el río y la cruzaba a trineo para este otro lado del río. Ay, qué trabajo. ¿Pero por qué? Porque había que pagar peaje para utilizar el puente. Ah, mirá, entonces, se ahorraba el peaje. Se ahorraba el peaje, acopiaba leña de un lado y la trasladaba para este lugar cuando llegaba el invierno. Su mamá va a llegar acá en 1921
también de origen europeo. Se van a conocer ellos se van a conocer en Punta Arenas, ahí nace el romance. Se van a casar por el civil en Punta Arenas y van a venir después a vivir a Río Grande, y ahí se casan por iglesia. Esa es más o menos la historia de su familia, y son como los primeros comerciantes que hay en Río Grande. Ella cuenta, Emilia, que había solamente 3 fortes en Río Grande. Uno de los Menéndez, Sí. otro de los Besti y el otro de ellos. Un tráfico tremendo. Un tráfico tremendo, y que incluso su mamá manejaba, que esto es algo que me llamó la atención, porque para la época la mujer no tenía un lugar que podíamos decir de preponderancia o de poder libertad para hacer un montón de cosas. Si bien ella se dedicaba a todas las actividades de la casa, manejaba, y ya cuenta una anécdota de un vuelco manejando cerca de... ¿Ella manejaba y la mamá también? ¿O Su solo mamá, la su mamá. Ella cuenta Ah. que su mamá manejaba. Ajá. Bueno, ella cuenta que se les incendia una casa, que es una pérdida muy importante para ellos, que ellos construyen todo a mano, su papá hace todo a mano, y casualmente este libro del cual nosotros siempre hablamos, que se llama Hacha, Cuña y Golpe, es de una frase de Emilia. Mirá. Dice, todo se hacía a hacha, cuña y golpe. Esa era la forma de cortar los tablones, cortar las vigas y poder ir armando las casas que había para esa época. Qué laburo todo, ¿no? Increíble. Increíble, y siempre pensemos que es principios de 1900, que si bien había otras ciudades en la Argentina que ya estaban transformándose en grandes ciudades. Río Grande recién estaban haciendo. Río Grande estaban haciendo, sí. Río Grande estaban haciendo. Ella cuenta muchas historias de... dice, los barcos llegaban semanalmente al muelle, quedaban encallados cuando bajaba la marea, al otro día cargaban, los marinos nos daban caramelos, nos daban galletitas. Ujú. Pensemos en esa época también, ¿no? Dice que uno de sus entretenimientos era jugar con las zorras de las vías del tren, ¿sí? Las zorras son esos carritos. Sí. Entonces iban y volvían desde el depósito de la estancia hasta la punta del muelle, e iban y volvían, y ese era uno de los entretenimientos, ¿sí? Claro. Tampoco había muchos niños en Río Grande. Como les decía hace un rato, o no sé si lo dije, cuando tuvo que hacer la primaria se fue a vivir a Porvenir, internada, y es muy Típico de esa época, muy típico ¿no? de esa época, porque tampoco había escuela. Ujú. Eso también tenemos que pensarlo. Y cuando se va a vivir a Porvenir internada, dice que se iban caminando. Eran más de 10 días caminando hasta Porvenir para llegar a la escuela, y que cuando se hacía de noche, donde podían, armaban una carpita y ahí tenían pasaban la noche, y al otro día se iban caminando hasta llegar a Porvenir. Ay, qué sacrificio. Un sacrificio por favor. que uno trata de imaginarlo, y es... No, increíble. La verdad, uno odisea todo. Exactamente. Bueno, y ahí cuando va a la escuela se entera que se llama Franca. Ella pensaba que se llamaba Emilia. Y no, resulta que ¿Cuál es la historia? Que cuando su papá fue a anotarla al registro civil, Sí. El que estaba en el registro civil le dice, ¿cómo le va a poner Emilia? Se tiene que llamar como la madre, Franca. Y la anota Franca Susich. Sí. Pero su mamá no sabía esta situación. Cuando tiene que hacer la secundaria y pasar a María Auxiliadora en Punta Arenas, necesitaba una partida. acta. Sí, un acta de nacimiento, una partida de nacimiento. Su mamá la va a buscar y dice, no, Emilia Susich. Emilia Susich no tenemos ninguna. De esa fecha tenemos una Franca Susich. Y así fue que su mamá se enteró que ella se Qué llamaba de esa bárbaro. forma. Qué bárbaro. O Esas sea, cosas de... ella creció pensando que se llamaba Emilia, no lo era, y después su nombre fue reemplazado por el nombre de su marido, por una cuestión de época también, ¿no? Sí, por supuesto. Pensémoslo siempre en esos términos. Entonces sus papás tenían el Tropezón, después van a tener otro establecimiento ganadero que se llama La Caída, Ujú. porque qué? después del Tropezón viene La Caída. Y acá cuenta una historia también, Emilia, que su papá se va a Ushuaia a llevar unos animales para venderlos, unas ovejas, y que no puede venderlos rápidamente y se queda mucho tiempo en Ushuaia, Ujú. y ellas se quedan solas con su mamá y sus hermanos. Y dice que su mamá lloraba mucho porque su papá no volvía, no había comunicación, no había correo.
Todavía no, todavía no había correo. Entonces, él Claro, dice, lo extrañaba. claro, dice, mi mamá se ponía a mirar al horizonte donde podía llegar a aparecer mi papá y lo Y lloraba nada. mucho y no volvía. Y no había WhatsApp. Claro. Entonces él terminó. ¿Qué pasó? Tuvo que esperar a que poder faenar esas ovejas y poder venderlas y recién ahí volvió. Tuvieron una carnicería que se llama El Golpe. Ay, pero esta familia todo relacionado a caídas, tropezones, golpes, Sí, todo, sí, 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 todo. sí. Como les decía, se hacía todo a mano y después finalmente su último establecimiento se va a llamar La Libertad. Ah, bueno, ahí mejoraron. Claro. Aparentemente porque el padre tuvo algún problema con la justicia y llegó La Libertad. Bien. Y en esta Libertad dice que que hoy se conoce como, o se conoció como Estancia Ushuaia, ese lugar que era La Libertad, al lado de Estancia Laura, Estancia Marina y Estancia Pilarica. Eso queda en la entrada de José Menéndez, cerca a la frontera con Chile, podemos ubicar ese lugar. Se casa el 20 de noviembre de 1941 con este señor Bonifetti, que dice que es la primera vez que se conmemora, que había un sábado inglés en Río Grande. Mirá, O sea, dice, antes se trabajaba todos los días. claro, Y la primera vez que hubo un sábado inglés fue el 20 de septiembre de 1941. por el casamiento. No, justo coincidió, Ah, justo coincidió. justo coincidió que era el primer sábado inglés. Ella recuerda el terremoto del 49, se acuerda, su primer hijo lo fue a tener a Buenos Aires, ¿sí? Después lo tuvo en Río Gallegos al segundo. Claro, no había ni hospital acá, nada. Paradójicamente ella es una de las precursoras del hospital en Río Grande. Y ya para ir cerrando nuestra columna, siempre fue una mujer muy proactiva y muy activa para generar cosas en Río Grande y es recordada por muchas de esas cosas. Fue presidenta de la cooperativa del Hospital Rural, fue secretaria de la cooperativa de la Escuela 2, traductora de inglés, fundadora del Colegio Don Bosco, participó en la comisión de la Biblioteca Smith, Sí. Trabajó ad honorem en la cooperativa eléctrica y fue candidata a intendenta en 1962 Bien ahí. y perdió por algunos votos. Qué macana. Y ya para cerrar en nuestra columna, el 15 de mayo se festeja el aniversario del Centro de Antiguos Pobladores. Emilia Bonifetti es una de sus fundadoras. ¿Por qué se eligió el 15 de mayo? ¿Por qué? Porque era el cumpleaños de su mamá. Ay, qué lindo. Bueno, gracias Esteban, me encantó. Felicitaciones al Centro también de Antiguos Pobladores que hace poquito han estado de cumpleaños, de aniversario y una gran mujer para recordar de nuestra ciudad. No tenemos ninguna calle que se llame Emilia Bonifetti, una deuda, ¿no? Habría que buscar si figura como Franca Susich. También, es verdad.